Hola, hola, soy Gabriel y estamos de nuevo en este canal donde estuvo desértico y abandonado, pero estamos en ese proceso de ser más constantes. Ustedes disculparán, hacía mucha calor, estuve haciendo muchas cosas, pero era ahora o nunca. Así que he decidido traerles el resumen de lecturas de septiembre, porque creo que es una buena forma de mantener el canal activo con las lecturas que llevo. Fue un mes productivo, estuve teniendo en meses anteriores muy pocas lecturas, así que este es bastante productivo, con lo cual estoy muy satisfecha. ¿Qué puedo decir? Leí 3 mangas, me parece, y 5 libros. 5 libros, así que estoy muy satisfecha. Yo decidí empezar con la Spooky Season porque nunca es suficiente Halloween, jamás. Así que, ¿por qué no empezar con lecturas terroríficas, thriller, suspenso, góticas, oscuras, cuestiones así, para ir calentando motores para la Spooky Season? Kamisama Kiss fue una de mis lecturas, que yo sé que acabo de decir Spooky Season, y Kamisama Kiss no es Spooky Season, sino es más bien romántica, pero hay kitsunes y entes sobrenaturales. Así que ahí está lo sobrenatural. Pero nos habla sobre esta chica Nanami, que es una estudiante común de preparatoria. De hecho, es común, pero su situación familiar es bastante complicada. Tiene un padre que es adicto a los juegos, un ludópata total, el cual prácticamente los tiene en la ruina. Y Nanami sufre una especie de bullying por su pobreza. Ella se esfuerza mucho, trabaja mucho, trata de dar lo mejor de sí, pero su papá simplemente no coopera. Entonces, en medio de todos estos problemas, Nanami se ve abandonada por su padre, sin hogar, porque debido a que no han pagado la renta ni nada, pues la corren de su casa. Entonces está totalmente sola y desesperada, pero tiene un encuentro casual con un hombre al cual salva de un perro. Este hombre le tenía pavor al perrito y resulta que le brinda hogar en un templo. Y ahí es cuando Nanami descubre que las cosas no son tan simples como parecían, sino que los dioses, los mitos y las leyendas son reales. Y es cuando conoce a Tomoe. Este es un clásico de clásicos en el shoujo, en el manga, y lo recomiendo bastante. Hace muchos años que lo vi y que lo leí, así que es una especie de relectura, ahora que lo tengo en físico. Anécdota, este tomo se me mojó en unas lluvias porque entró agua a mi cuarto, en mi pieza, pero está bastante bien, pude rescatarlo, así que lo disfrutamos. Relatos fantasmagóricos de las montañas. Este es una especie de antología de cuentos dibujados por diferentes mangakas, y el guión es de Junpei Asumi, todos ambientados en las montañas. Nos relata cómo montañistas han vivido experiencias terroríficas, encuentros de algún tipo muy sobrenatural. Algunas historias son un poco más reconfortantes, no tanto terroríficas, sí tienen que ver con lo sobrenatural, pero no dan miedo, sino que es como encontrar ese cierre. Y otras sí son bastante traumáticas, pero está bastante interesante. El dibujo me parece fantástico, el de todos y cada uno de los mangakas. Además cuenta con una entrevista exclusiva, así que es bastante agradable de leer y se puede ir leyendo un relato, alternar con otras lecturas y así. Lo recomiendo muchísimo. Una lectura conjunta que hice es Haven Official Blessing o Tianguan Sifu, o como yo le digo, Huachen, en versión manhua, el volumen 1, una relectura de relectura, pero
la hice porque inicié a una amiga del grupo de lectores de Telegram. Les voy a dejar también linkeado, o si quieren, mejor si quieren integrarse a este grupo de lectores, se pueden comunicar conmigo en Instagram, Gabriel Marquardt, ya lo saben. Y ahí la induje a este camino, Danmei, al camino de Hua Chen, para que conozca el amor verdadero. Entonces yo le dije, yo te acompaño y leemos, por mí no hay problema. Yo puedo releer miles de veces Hua Chen y seré feliz. ¿Y de qué trata? Del dios de un dios con muy, muy, muy mala suerte, que es Xie Liang, y su historia con Hua Chen, una de las calamidades más poderosas e importantes. No quiero decir mucho porque sinceramente le quiero dedicar todo un video exclusivo al fangirleo de Haven Official Blessing, y creo que es bastante conocido. Yo lo amo, simplemente es lo máximo. Aquí es básicamente el comienzo de la historia, en donde Xie Liang fue ascendido nuevamente. Esta es su tercera ocasión en que él asciende y tiene que resolver el crimen del novio fantasma, porque en una región montañosa han estado desapareciendo novias y son raptadas por el novio fantasma. Entonces él necesita méritos, porque así es como se mantienen los dioses en el reino celestial. Así que es enviado para resolver el misterio, obtener méritos y saldar un poquito de deudas. Muy bien, eso serían lo que es la sección manga. Y ahora sí vamos con los libros. Leí en lectura conjunta El vampiro de John Polidori. Antes de Drácula, una inspiración para Drácula. Es un relato corto que surgió la noche que nació Frankenstein. Es una historia gótica con una ambientación muy oscura. Me gusta bastante. Nos da una nueva perspectiva del mito del vampiro, porque antes las historias de vampiro eran un poco diferentes. Entonces aquí ya nos moderniza el mito del vampiro y nos da los principios de lo que es el vampiro moderno: seductor, enigmático, sexual. Así que yo lo recomiendo si eres fan del vampirismo, porque creo que es un infaltable en la literatura gótica y en el mito del vampiro y literatura de vampiros. Ese lo leí en digital, por eso no lo tengo aquí. Y aunque soy muy fan, no lo tengo en audio, en físico, porque yo dije, necesito una buena edición. No he conseguido una edición que yo esté satisfecha. Así que ya veremos en un futuro. Lo volveré a releer, sí, por supuesto. Otro de los libros que no tengo, pero que leí, fue El mapa de los anhelos de Alice Kelly. Yo no conocía a la autora. La había escuchado en redes, sí, bastante famosa, pero no tenía idea de nada acerca de su trabajo. Yo no suelo leer romántica o libros muy juveniles. Sin embargo, El mapa de los anhelos, creo que empecé con lo grande con ella, porque es una historia que nos va mostrando cómo un evento trastoca las vidas de diferentes personas, y es un camino al descubrimiento cuando tú te sientes perdido, que tu existencia ya no da más, que tú ya no tienes un motivo por el cual vivir o por el cual seguir, o estás en una existencia ambigua, por decirlo de alguna manera, y a veces uno necesita un impulso para decidirse a tomar un camino. Así que es un libro que te puede llegar bastante, que está muy bien escrito, que te conecta, te sensibiliza y llega bastante a tus emociones. Luego, otra lectura conjunta, El tren de las 4:50. Yo no lo iba a leer, pero me convencieron en el grupo de lectores de Telegram. Ahí charlamos de todo un poco, de libros sobre todo, y tenemos muchas lecturas conjuntas. De la grandísima Agatha Christie. ¿Qué puedo decir? Este libro se siente como el chisme. O sea, Miss Marple me representa en sentido de chisme. El chisme nos alimenta, necesitamos saber el contexto del chisme, la resolución del chisme. Se ve involucrada en todo esto, pero se siente como una charla de señoras chismosas que todo lo saben y todo lo ven.
Empieza con un asesinato en el tren de las 4:50, valga la redundancia, y que Mr. Maschilkey, es que hay muchos nombres ahí, presencia el asesinato de una mujer. Esto no es spoiler, es al comienzo del libro, pero ve al asesino, pero no lo ve de frente, sino lo ve de espalda, pero ella siente que lo puede reconocer, hace lo propio y avisa a las autoridades, pero obviamente no le creen, piensan que solo es una señora loca divagando. Sin embargo, su amiga Miss Marple sí le cree y empieza a tejer sus hilos para saber el contexto de todo el chisme. Ya, no voy a decir más porque apenas lo voy a destripar en el club de lectura. Ahora bien, Enigma Asiático es otro libro que yo leí. No esperaba nada. Sinceramente, lo compré de segunda mano, estaba en un buen estado, me llamó un poquito la atención. Yo dije, ¿por qué no? A mí me gusta descubrir autores nuevos, poco conocidos, o historias que nadie más habla. Así que aquí estamos. Trata sobre una chica que se llama Lea, que vive en Alemania, pero ella es de ascendencia china. Ella fue adoptada por sus padres, que son periodistas alemanes, entonces siempre se ha sentido bastante diferente con respecto a todo su entorno alemán. Nunca le había interesado saber sobre China ni sobre sus orígenes hasta que realiza un reportaje sobre los soldados de barro de China. No me acuerdo el nombre, sinceramente. O sea, es algo que tengo muy presente, pero a la vez como que se me fue. Pero bueno. Y es como ella empieza a querer descubrir quién fue su familia, cuáles son sus orígenes, cómo es que sus padres se decantaron por ella. Entonces empieza a resolver este enigma asiático. Tiene un choque cultural muy grande con respecto a la ley del primer hijo, donde nos aporta varios datos interesantes sobre la cultura china y esta ley, que es bastante famosa, pero que también ha llevado a cabo, gracias a esto, pues cosas bastante crueles. Y ella prácticamente es una sobreviviente de esta ley. Sus padres le mintieron sobre su origen, pero ella lo descubre. Es como que un shock para ella. Claro que a veces las mentiras no son pensadas para dañar, sin embargo sucedió, no se enteró de la mejor forma y es como ella empieza este camino para satisfacer su curiosidad y sentirse en paz con ella misma. Creo que es un libro que tiene sus puntos buenos. No es una historia que te vaya a cambiar, no es un excelente libro, pero es clasificado entre juvenil e infantil. Entonces está como para unos niños de 12, 13 años. Es un libro que yo creo que pueden disfrutar bastante. Y si no vas con muchas expectativas, puedes pasar un muy buen rato. Y ahora sí, el mejor libro, el que yo más disfruté, el que yo amé en septiembre y fue club de lectura también. Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Tiene postis. Yo amé este libro. Soy fangir desde ahora de Agustina Basterrica. Si me trae joyas así turbias. Cadáver exquisito es una joyita. Yo sé, porque cuando comentamos en el club de lectura vimos varios fallitos o detallitos ahí que como que te quedas, pudiste hacerlo mejor, pero es un libro corto que se disfruta, que si tú o sea, lo disfrutas, es lo importante. Entonces para mí se volvió mi favorito del mes y uno de mis favoritos, aunque tiene sus detalles y sus fallos. ¿Cómo cuáles? Vamos a empezar porque Cadáver exquisito nos adentra a una distopía un tanto futurista en la cual, debido a un virus que no se sabe cuál, no encuentran cura, no dicen la causa, toda la población animal se vio infectada y era imposible comer carne, lo cual lleva a la sociedad humana al canibalismo. Y esta vez hay granjas y todo un sistema como si fueran de productos animales, pero
con humanos. Eso lo hace turbio. Sin embargo, Marcos Tejo es nuestro protagonista, empieza a sentirse un poco cansado de todo eso, de la vida que lleva. Él trabaja en un rastro y tuvo una pérdida muy importante, por lo cual su relación está bastante fracturada. Así que todo este conjunto de cosas hace que como que el vaso se desmorone, se desborde completamente y él se empiece a cuestionar muchísimas cosas, a hartarse de todo lo que es su vida, de todo el contexto, y le hacen un regalo muy peculiar, que es una mujer ganado premium, de esos que son muy, muy caros, muy codiciados. Y es como él empieza a romper las reglas, a verla en cierta forma por partes, como que nos da a entender que lo ve de forma diferente, que le hace cuestionarse todo el sistema, le hace cuestionarse si ese virus es real, no es real, si es un invento del gobierno. Y nos da una descripción muy elegante, precisa, sobre los cortes, sobre el sistema del matadero del frigorífico, que lo ambienta bastante bien. Creo que la escritura de Agustina Basterrica tiene una calidad increíble en esos detalles y hace que uno lo disfrute. Pero los puntos malos son de que, porque el virus no es justificado. Yo creí al principio que llevaba mucho más años esto del virus, pero resulta que nuestro protagonista Marcos fue de los que inició y creó, ayudó a crear todos estos lineamientos para estos nuevos mataderos. Y es como que no me cuadra. Yo pensé que ya habían pasado muchas generaciones o así como para que hubiera tanto avance en la aceptación del canibalismo. Y eso lo hace un poquito como que te flojeaste en la trama, pero está bastante bueno, la verdad. No quiero decirles mucho porque siento que este es un libro que deben de leer, disfrutar y gozar. ¿Y por qué no? Este Spooky Season, leer Cadáver Exquisito, porque es algo que si tú te pones a pensar o analizar podría suceder y quizás ya sucede en esta vida actual. Ahí los dejo, con eso los dejo. Y esas fueron mis lecturas. Yo sé que no es un video muy largo, se hace lo que se puede. Estoy intentando retomar. Esta vez no tuve mucha producción. Cabello simple, todo muy, muy, muy simple, pero espero hayan disfrutado el contenido. Comenten si han leído algunos de estos. Yo espero ir mejorando para, o sea, retomar y mejorar y darles mejor contenido cada día. Si gustan apoyarme, voy a dejar el link de afiliado de Busca Libre y no les repercute en nada, pero a mí me podrían ayudar un poquito y así yo podría también consumir más libros y poder traerles más lecturas. Sin más dilación, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.